Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La bendición del Señor es la recompensa del justo. Familia querida, feliz y bendecido martes 1 de junio. Y colocamos este mes en manos de la palabra de Dios para que nos siga iluminando. Y nos acogemos hoy a la intercesión de San Justino Mártir. Y les traigo la alegría del Evangelio para hoy, tomado del capítulo 12, versículo 13 al 17 del evangelista San Marcos. Enviaron entonces donde él algunos fariseos y herodianos para casarle con alguna palabra. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráeme un denario que lo vea. Cuando se lo trajeron, les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: del César. Jesús les dijo entonces: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, la sabiduría de Jesús es maravillosa. Jesús mejor dicho, es una sabiduría impresionante en sus palabras, cómo responde, cómo se defiende del mal. Dos cosas quiero compartir de este evangelio. Primero, el mundo en el que vivimos es tramposo. No nos podemos fiar ni confiar en el mundo, porque quiere hacernos caer. El mundo en el que estamos quiere colocarnos zancadilla y vernos siempre caídos. La pregunta que le hacen a Jesús es una trampa. Le preguntan si es lícito pagar el impuesto al César o no es lícito. Si responde que sí es lícito, malo, porque sería estar de acuerdo con el pueblo romano, que era el pueblo opresor de la época y era el que se quedaba con los impuestos. Entonces sería echarse la gente encima, a las personas encima, a la comunidad encima, al pueblo encima. Si respondía que no, malo, porque sería irse en contra del gobierno, de los dirigentes de la época. Entonces sería tildado Jesús como revolucionario, como un guerrillero, como un grupo de la época que se llamaban los celotes o celotas, que eran los que estaban en contra del gobierno de la época, de los dirigentes de la época. Nosotros a veces nos encontramos en esa situación, querida familia, nos encontramos como entre la espada y la pared también. Nos encontramos como entre una encrucijada. Nos encontramos como el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto, que llegó un momento en que vieron al frente el mar. Si miraban adelante, malo, porque el mar estaba ahí, los iba a devorar. Si miraban atrás, venían los jinetes con sus carros, con sus caballos, a cogerlos, porque han salido de la esclavitud de allá. Entonces a veces uno se encuentra así: si mira adelante, malo; si mira atrás, malo; si uno va a decir sí, malo; si uno va a decir no, malo. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Qué tenemos que hacer primero? No tener miedo, porque el miedo nos lleva a cometer errores, porque el miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas en la vida. Segundo, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Dios va a luchar por nosotros. Dios ya nos regaló a su Hijo para regalarnos la victoria, y si nos sentimos y nos sabemos y vivimos como hijos de Dios, vamos a obtener la victoria. Y tercero, recordemos que el Señor nos dejó un paráclito, un abogado, nos dejó su Espíritu Santo para que lo invoquemos en ese momento de espada y pared, como decimos, en ese momento de encrucijada, en esos momentos cuando nos sentimos como atrapados, como que estamos cayendo en las garras del mal, como que nos han tendido una trampa. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a responder como Jesús respondió: al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para saber qué es de los hombres y qué es de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para buscar la voluntad de Dios y para tomar la mejor o las mejores decisiones en la vida. La respuesta que da Jesús es una respuesta siempre buscando la voluntad de Dios, porque Él lo dijo: mi alimento está en hacer la voluntad de mi Padre. Segundo, querida familia, hay una pregunta que Jesús les hace a los herodianos y fariseos. Y la pregunta es: ¿por qué me tentáis? Es decir, ¿por qué quieren agarrarme con palabras? Lo que querían los fariseos y herodianos era bloquear a Jesús, frenar a Jesús. Eso es lo que querían. En la vida de nosotros hay un camino como ya elaborado. Es decir, en la vida de cada uno de nosotros hay un camino ya marcado. ¿Y cuál es ese camino? La santidad. Nuestra vocación es a la santidad. Hemos sido llamados, estamos llamados a la santidad. Pero ¿qué pasa? Bloqueamos ese camino a la santidad, frenamos ese camino a la santidad. Jesús quiere ayudarnos, Jesús quiere venir a nosotros, Jesús quiere acercarse a nosotros, así como quiso acercarse a los herodianos y a los fariseos, pero nos pasa a nosotros lo mismo que lo de los herodianos y los fariseos. A veces decimos: uy, los fariseos, qué gente tan mala; uy, los saduceos, qué gente tan mala; uy, los escribas, qué gente tan mala; uy, los herodianos, qué gente tan mala; uy, la gente que atacó a Jesús en la época, qué gente tan mala. Pero estamos cayendo en la misma situación de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere acercarse a nosotros, Jesús quiere buscarnos, Jesús quiere vivir con nosotros, caminar con nosotros, enseñarnos, pero bloqueamos, frenamos ese paso, ese acceso de Jesús a nuestra vida. ¿Cómo lo frenamos? Cuando por el pecado nos apartamos de Él, cuando por el pecado nos alejamos de Él, cuando por nuestro pecado como que colocamos ese mismo bloqueo, colocamos una barrera, colocamos un muro para que Jesús no se acerque a nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana con este hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor es: ¿qué está bloqueando el paso de Jesús a mi vida? ¿Qué barrera tengo en mi vida que impide que me acerque más a Dios, que busque la santidad? Cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros sabe qué es. Es decir, puede haber un vicio, lo que llama a alguien, todos tenemos como un pecado favorito, es decir, un pecado en el que caemos frecuentemente. Esa es la barrera que tenemos, ese es el bloqueo que tenemos, ese es el freno que le colocamos a Jesús para que no se acerque a nosotros. La invitación con la palabra que el Señor nos regala hoy es: derribemos ese muro que tenemos, destruyamos esa barrera que colocamos. Vamos a derribar esa situación difícil, ese bloqueo que le hemos hecho al Señor, ese freno que le hemos colocado al Señor para que no se acerque a nuestra vida y así podamos buscar la santidad y así podamos acercarnos más a Dios. Familia querida, feliz y bendecido martes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo.